Bienvenidas un día más a Que Dios nos pille confesadas. Hoy venimos con el segundo capítulo de la quinta temporada y viene fuerte porque vamos a hablar de hititas. Si no te suena, seguramente a partir de este episodio los verás por todas partes. Así que esperamos que disfrutes tanto como nosotras grabando este episodio. Un beso. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Rodrigo García Beni, graduado en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid y en el Máster Interuniversitario en Estudios Clásicos. Además, también es estudiante del doctorado de Estudios del Mundo Antiguo. Su principal línea de investigación se ha centrado principalmente en el estudio de la lingüística indoeuropea y ha realizado varios estudios acerca del mundo germano, iranio, griego, incluso muchos más. Además, es un fehaciente conocedor del mundo hitita y más en concreto de su mundo religioso. Así que bueno, ese es justamente el tema del que vamos a hablar hoy en este podcast. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí, Rodri. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que es un placer y nada, con muchas ganas de hablar del interesantísimo mundo de los hititas. Bueno, pues para empezar, la pregunta más obvia. ¿Quiénes eran los hititas? ¿De dónde surgen y qué lugares han ocupado? Vale, esta es una pregunta algo complicada. Se puede resumir en que los hititas son un pueblo indoeuropeo dentro de la rama Anatolia, que es la rama que en un momento se separa de todo el tronco indoeuropeo y llega a la península Anatolia, la actual Turquía. La verdad es que el reino hitita es importante principalmente por el control hegemónico que llega a tener en un periodo determinado. En el segundo milenio, entre los siglos XVII y XIII, cae en el colapso de la Edad del Bronce conocido, cuando también cae el reino micénico. Egipto está a punto de colapsar con la invasión de los pueblos del mar, Asiria se ve muy reducida, y destacan principalmente por ese dominio hegemónico y militar, pero no es una lengua o una cultura que se expanda mucho, sino que se centra principalmente en la capital de Hattusha, a la que debe su nombre, aunque el nombre que le damos nosotros deriva más bien de la denominación bíblica de los Hittim en el Antiguo Testamento, traducido en la Septuaginta como getayos, que se referiría realmente a los estados que nosotros conocemos como neohititas, ya pertenecientes a la Edad del Hierro. Y sí que es verdad que ellos al estado lo llamaban el estado de Hatti, por la ciudad, porque eran invasores también del territorio de otro pueblo, los áticos, con H. Sin H serían los griegos. Pero así, a su propia lengua la llamaban la lengua de la ciudad de Nesha, en hitita Neshili. Y en resumen, es un estado que se reduce a... Y los textos se reducen a esta capital, a la Cancillería, y es de esta única ciudad de la que derivamos casi toda nuestra información sobre los hititas en el periodo de la Edad del Bronce. Madre mía, cuántos datos hay en esa cabeza. A mí sí me olvidaría nada más leerlos, así que felicidades por almacenar tanta información. Queríamos preguntarte también, y es que, sabemos que los hititas eran concebidos como politeístas, ¿no? ¿Podrías decirnos a qué dioses adoraban los hititas? Sí, son muy politeístas. De hecho, tal vez de los más politeístas se llamaban a sí mismos el reino de los 1000 dioses, porque sabemos de esta zona en este periodo de la antigüedad que tendían a venerar a todas las deidades que conocían. Y por si acaso se les escapaba alguna, siempre solían... O sea, hay muchas precauciones con respecto a no olvidarse ninguna deidad. Sin embargo, sí que hay un panteón centrado alrededor del núcleo del reino hitita, con sus dioses principales, que son el dios de la tormenta principal, que es Tarhunna, que es literalmente el que atraviesa, o el que conquista, o el que vence. Luego está la diosa solar de Harina,
que en periodos posteriores se asimila con una diosa hurrita, que son otro pueblo cercano que tiene mucha influencia en los hititas. La diosa se llama Hebat. También hay otra serie de deidades, hay una serie de deidades tutelares que son los Kal y los Lamma, asociados con ciervos. En periodo neohitita tiene el nombre de Runtilla y es una deidad muy importante, se cree que tuvo mucha influencia en Apolo. Y luego hay otras deidades locales como Telipinu, que tiene una serie de mitos vinculados a su propia desaparición, que Rodrigo, como sabrás muy bien, tiene mucho que ver con los mitos de la desaparición de Proserpina, Deméter y la búsqueda. Pero es una deidad local, también se cree que puede haber tenido influencia en la forma de Apolo Delfinios, pero en general la mayoría de dioses tienen una identificación con dioses de la montaña, dioses de la tormenta y deidades solares o de otros fenómenos naturales como el agua. Y la mayoría, es eso, aglutinan a todas las deidades locales que se encuentran. Y en cuanto a su ritualidad, ¿qué tipo de ritos conocemos de las fuentes? ¿Es una ritualidad mayormente sacrificial? Es mayoritariamente sacrificial, por lo general. También hay otros factores muy importantes dentro del ritualismo que comparte con toda la zona, como la importancia de la música, pero sí que es verdad que tanto sacrificios animales como libaciones, sacrificios animales y libaciones son muy importantes. Y es también muy importante el ritual como forma de aglutinar el propio reino, porque tenían un sistema festivalicio organizado en 2 estaciones, otoño y primavera, para no coincidir con la campaña militar en verano, que eran la prerrogativa real más importante, casi más importante que la función militar, porque si el rey no realizaba todos estos rituales, que además podían ser muy costosos, ocupar semanas, meses, si no los realizaba, se creía que las deidades se enfadaban con el reino y el reino podría colapsar, que es lo que ocurrió, por ejemplo, con la peste que sufrió el reino tras las conquistas de Shupiluluima, que luego Murshili II, su hijo, tuvo que arreglar después de muchas disquisiciones sobre las causas, volviendo a realizar todos estos rituales que se habían abandonado. Y era, como he dicho, este elemento enormemente aglutinador del propio reino y fundamental. Muy bien. Y al haber tantos dioses, imaginamos que también debe haber como bastantes intermediarios, ¿no? Entonces, queríamos preguntarte si existía algún tipo de casta sacerdotal y si sabemos algo acerca de ella. Había sacerdotes muy especializados en determinados cultos, especialmente en los locales. Sin embargo, también se observa el fenómeno específico de que el rey asume el cargo de sacerdote de los ritos principales. Ritos en ciudades muy sagradas como Tzalpa o como Nerik, así como en la capital. Y luego, yo creo que también es muy interesante hablar de que tenemos todo este grupo de oficiantes de rituales oficiales, pero también dentro de estos cultos locales hay muchas mujeres que se han solido denominar como magas, ya lo sabéis muy bien, que lo que es religión oficial son sacerdotes, lo que no es religión oficial son brujas y magas, porque lo hacen mujeres pero no hay ninguna, dentro del propio imperio hitita, no hay ninguna visión negativa de estas prácticas rituales que llevarían a cabo estas mujeres especializadas en determinados cultos que se derivan de tradiciones locales y se recogen en los textos prácticamente igual, tal vez no dentro del sistema de la religión oficial, pero sí se recogen sin ninguna visión negativa dentro de los textos del archivo de Hattusha. Y ya que hablabas del rey, así como una especie, digamos, de sumo sacerdote, entre comillas, y la relación que tiene pues el mundo oriental antiguo con el mundo solar, de la divinidad solar sobre todo, al igual que pasa en Egipto, por ejemplo, que el faraón está íntimamente relacionado con Ra y con las divinidades solares,
Lo mismo pasa en la región hitita. ¿También el rey se asocia con estos cultos solares? Pregunta complicada. La identificación muy clara es con los dioses de la tormenta. Eso ocurre en el estado hitita, en los estados neohititas, y es muy claro. Y de hecho la familia real hitita muchas veces se representa del mismo modo que la familia real divina, porque es su análogo dentro del mundo divino y en el mundo terrenal. Sin embargo, sí que es en un santuario muy particular y muy importante dentro del culto hitita, en Yasilicaya, hay una representación de un rey Tudhaliya. Debe ser Tudhaliya segundo o tercero o cuarto, porque además es el mismo, si no me equivoco, un error de numeración de los historiadores. Uno de estos reyes Tudhaliya se representa en Yasilicaya como una deidad solar, y ha habido investigaciones muy recientes sobre la función de este santuario, que además está cerca de Hattusha, es un santuario pétreo que tiene relieves de todas las deidades de acuerdo con el calendario ritual, las deidades asociadas con nombres de los días en los meses, tanto deidades masculinas como femeninas, y luego parte del templo se alinea, igual que las pirámides o otros templos egipcios, con fenómenos solares del solsticio o el equinoccio. Entonces, puede ser que asumieran esta función, pero no está tan claro. Es más particular. Y además hablabas también antes de las magas, pues que esto me toca un poco de cerca. Entonces, aparte de la ritualidad femenina de los agentes rituales femeninos, ¿también había agentes rituales masculinos o el mundo mágico era simplemente relacionado con la esfera de lo femenino? A ver, ¿qué es el mundo mágico y qué es el mundo ritual? Al final, las dos tienen la intención de cambiar el mundo material a través de un determinado, de unas determinadas acciones. Lo que podríamos denominar tanto esta esfera mágica como la parte ritual estaban bastante mezcladas a nivel de género. O sea, no hay esa separación intrínseca frente de lo normativo frente a lo anormativo, no hay... Realmente no. Vale. Me parece tan interesante. Digo, ¿qué hacemos con religiones monoteístas ahora? Yo quería preguntarte, porque es que yo soy una completa ignorante de la religión de los hititas y claro, a mí me surge la pregunta de ¿estas personas creían en algo después de la muerte? Porque es que parecía que lo vivían todo en la vida, entonces... Esta es una cuestión de la que no se sabe mucho sobre las propias creencias. Un autor, Trevor Bryce, decía que probablemente lo que podamos sacar de las fuentes principales no tendría tanto que ver con lo que creerían las personas en el día a día. Sí que hay una expresión, Danku Itekan, la tierra negra, que parece además ser de procedencia indoeuropea, que es una especie de mundo al que van las almas después de la muerte. Es bastante pesimista la visión que tienen, como en el Hades, hay textos que se refieren a que los familiares no se reconocen entre sí, pero sí que probablemente para los reyes fuera distinto. Los monumentos funerarios reales incluyen ofrendas de distintos tipos de ganado, distintos enseres, ajuares muy ricos, que probablemente serían aquello que les acompañaría en la siguiente vida. Y de hecho el culto a los ancestros es muy importante, pero hay un cambio muy radical en el desarrollo diacrónico, y es que en el estado hitita, por ejemplo, en estos monumentos funerarios, se establecen las prerrogativas del culto en los textos, en los propios testimonios epigráficos, pero no hay ninguna referencia a la materialidad del objeto. Sin embargo, en los estados neohititas, a partir del siglo IX después de Cristo, se ve muchísimo una cierta influencia
que yo creo que es Asiria en particular, por la cual se empiezan a incluir fórmulas de maledicción contra aquellos que dañen el objeto. Además de que los objetos hablan de sí mismos en primera persona. Y estos mismos objetos, cuando las ciudades van cayendo ante los asirios, tienen enterramientos rituales, especialmente las estatuas reales. Las entierran ritualmente para evitar que los asirios las destruyan. Y esto, junto con la evidencia a el alma en una estela neoasiria, que es la estela de Kilamuwa, si no me equivoco. No, Katumuwa. Bueno, es uno de esos dos. Es la primera referencia al alma en un objeto físico en la historia, según todas las... Además fue muy sonado. Yo creo que hace referencia a que estos objetos se convertían, en vez de en maneras de comunicarse con aquellos que están o sea, con los muertos o con las deidades, se convertían en el muerto o en la deidad. Y por tanto, cualquier daño contra el objeto sería un daño contra la persona. Lo cual podría ser como una permanencia material de los muertos a través de sus estelas. Y que también recogen esta necesidad del culto. Y ya que hablabas de culturas cercanas a los hititas, ¿qué tipo de influencias tenemos en la estructura hitita, en la región hitita, de culturas que estaban por allí, como por ejemplo los mesopotámicos, los egipcios? Muchísima. Los hititas se ven a sí mismos como invasores en territorio de los áticos, y es una ideología que mantienen durante toda su existencia. Por lo tanto, siguen recogiendo los rituales áticos, y además recogen todos los rituales en lengua original, la inmensa mayoría. Los primeros, los áticos. Luego hay otro pueblo anatolio al oeste, que son los luvitas, que tienen mucha más importancia a nivel del desarrollo. De hecho, estos estados neohititas de los que he estado hablando hablaban mayoritariamente en luvita, y se cree que era la lengua franca del imperio en general, o la lengua de la gente común. Hay muchos rituales en luvita, también en palaíta, y recientemente se ha descubierto otro en la lengua famosa nueva indoeuropea, el kalasmita, que recoge en resumen rituales locales. A través de los luvitas en particular y del reino de Kitsuwatna, en lo que sería la región clásica de Cilicia, en el sureste de Turquía, en esa zona montañosa, a través de el reino de... A través de Kitsuwatna y de Mitanni, llegarían muchísimas influencias hurritas, y los hurritas a la vez están muy influenciados por la propia Mesopotamia. Entonces, tendríamos, por supuesto, una influencia mesopotamia además en la identificación de los rituales. Ya había hablado de Hebat, la diosa solar de Harina, pero también el dios de la tormenta recibe un nombre hurrita en textos posteriores, que es Teshub. Se transfiere muchísima de la mitología, especialmente. Y a partir de la reforma de Hattushili III, y que estaba casado con una mujer que es muy importante en los textos, Purujepa, hija de un sacerdote de Kitsuwatna, este rey hace una reforma religiosa que sistematiza todo y tiene un porte hurrita bastante considerable, y por tanto también mucha influencia de Mesopotamia. Y yo bueno, no sé si será la última pregunta, pero es que es algo que me estaba preguntando durante toda la entrevista, y es, en primer lugar, o sea, ¿cuál es el periodo histórico que abarcan los hititas? ¿Y qué pasó con esta gente? Porque... Sí, el periodo histórico deben llegar en algún momento, que están ahora la gente que hace genética y los historiadores y arqueólogos peleándose muchísimo sobre cuándo diablos llegan los hititas o los anatolios a Anatolia, y por dónde. Si llegan por el Cáucaso, si llegan por el Bósforo. Lo que sí sabemos es que hay una primera colonia asiria en Canes, en la que aparecen nombres hititas y luvitas en el siglo XIX, primer testimonio, y el reino ya se empieza a consolidar a partir del siglo XVII a.C. Colapsa. Bueno, desaparece
Misteriosamente, la corte se mueve de la capital y los asentamientos en la capital se mueven a una región montañosa un poco más fácil de defender, pero muy cercana, y deja de haber actividad cortesana. La gente sigue viviendo su vida. El cambio más radical es que empieza a haber más cría de cerdos. Esto es un dato importantísimo para los arqueólogos, porque algunos han supuesto que a partir del siglo XIII de repente llegan los frigios, que son el nuevo reino predominante en esta zona. Sin embargo, un estado vasallo, un virreinato lo suelen llamar, que establecen los hititas en Siria, Carquemish, de hecho está en la frontera entre Turquía y Siria, justo, al lado del Éufrates. Se mantiene y empiezan a asumir el título de Gran Rey, asumiendo que son la autoridad principal después de la desaparición de los hititas. Y mantienen, en cierta manera, una hegemonía sobre estos estados vasallos que no caen, o sea, son destruidos por los asirios eventualmente, pero ya en el siglo VIII, VII antes de Cristo. También estos estados son problemáticos porque tenemos textos en luvita, por un lado, pero también los hay en fenicio y en arameo. Y no hay ninguna diferencia cultural radical entre las ciudades en las que se escribe en fenicio, en arameo y en luvita. Y ya que hablamos de los periodos históricos, en los periodos, o sea, lo mismo, pero en el mundo mitológico, porque yo sí sé que hay mitos de creación, mitos cosmológicos, pero ¿mitos escatológicos? Mitos escatológicos. Creo que no. Creo que pensaban que manteniendo el ritual iba a salir todo bien, que el reino iba a seguir, que mientras mantuvieras el culto a todos los dioses todos iban a estar contentos y felices y que el suyo era el más poderoso. Eso desde luego. Vale, pues muchísimas gracias, Rodrigo. O sea, yo me he enterado de todo y ya me has culturizado un poco y espero que a la gente también que escuche este podcast. Así que te agradecemos un montón tu participación y los conocimientos que nos has traído. Así que, bueno. Muchas gracias a vosotros. Bueno, así que damos por finalizado el capítulo y nos vemos en el siguiente episodio.